Bueno, pues bienvenidas, digo bienvenidas porque ahorita estamos puras mujeres conectadas a esta, podemos decir como este intercambio, charla, que le titulamos un poquito cómo está la situación de la inclusión en Jalisco, ¿no? Creo que es un tema bien interesante que sería bueno como empezarlo a dialogar. Pues iniciando, tenemos invitada a la maestra Lucía Rubalcaba Jiménez. Ella, bueno, es psicóloga, tiene maestría en educación con intervención en la práctica educativa, es doctorante en ciencias de la educación y bueno, pues ha trabajado desde como pedagoga en psicopedagogía, maestra en educación especial en USAER, también es supervisora actualmente en educación especial, se ha impartido varios cursos, conferencias y pues nos da muchísima alegría contar con tu presencia el día de hoy. También, digo, contamos hoy también con la maestra Claudia García, maestra, doctora. No, soy maestrante también, querida, por la UPN en Ah, educación. ok, y que también es supervisora de educación especial. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Dalia, es un gusto. Y más acompañada por mi amiga, la maestra Lucy, a la que yo le he aprendido muchísimas cosas y que tiene una trayectoria muy grande en educación especial. Y muchísimas gracias por estar aquí. Y Pues muchas gracias. Bueno, también aquí tenemos una compañera, la maestra Celina. ujú. Ella también ha estado mucho en apoyo en la asesoría en educación especial. También fue invitada, igual si se puede y ustedes quieren participar en alguna opinión, adelante, nos enriquece mucho pues también su experiencia. Y bueno, pues adelante, aquí estamos para este diálogo y compartir lo que aprendemos y sabemos en estos años de servicio. Sí, Así es. sí, me parece que entre más voces, como dice el discurso inclusivo, creo que es más enriquecedor, ¿no? A veces tenemos que escuchar diversas voces para Ujú. poder como en colectivo plantear nuevas ideas, ¿no? Quisiera empezar un poquito como con algunas de las estadísticas que estaba investigando respecto a cómo estamos, ¿no? Estaba viendo que, por ejemplo, en la estadística del 2023 decían que en nuestro estado hay como 386.577 personas con alguna discapacidad, que es el 4,6% de la población. 9,9 enfrenta algún tipo de limitación y 1,3 tiene una condición mental. Estaba viendo también que, por ejemplo, entre el 2000 y el 2020, obviamente se ha aumentado mucho la cobertura en educación especial. Por ejemplo, en los camps de 8.497 estudiantes en 2001, ahora bueno, en 2020 que hicieron un corte, había 10.763. Digamos, hubo como un aumento. Y dice que en total CAM y USAER crecieron de 19.576 a 33.423 alumnos, eso digamos hasta el 2020. Y bueno, es interesante cómo cada vez, digamos, también la demanda de atención cada vez está como incrementando. Y bueno, también yo creo que también como que existen muchos retos, ¿no? En la educación básica en general, ¿no? Y no solo en la educación especial. Yo creo que sí va a ser bien, bien interesante. Cada vez vemos más necesidad de que en las escuelas exista como más apertura, ¿no? A poder trabajar, porque digo, no solo son los alumnos con discapacidad, existen las personas Ujú. con otra orientación sexual, existen personas de otras culturas que a veces son como invisibilizadas. Digo, ya he platicado como de algunos proyectos que he hecho con personas, por ejemplo, en algunas secundarias que hablan náhuatl y entonces de repente el no hacerles un espacio o no hablar con el colectivo o no hacer como actividades con esos colectivos, digamos, el solo no hablar de eso también es una parte de exclusión y hasta discriminación, ¿no? También les comentaba antes de empezar la charla que me llamó la atención que de 2012 a 2018 la mayor parte de quejas que existen con relación a la educación de personas con discapacidad, pues son de la comunidad sorda, ¿no? Porque a lo mejor son el colectivo, es lo que estábamos ahorita discutiendo, si eran como el colectivo como más unido o el colectivo que en realidad tiene más discriminación, ¿no? Que es un tema que va a ser interesante platicar. No sé si quisieran como contestarme desde su experiencia. ¿Cómo describirían la situación actual como de la inclusión en el Estado? ¿Qué avances y qué áreas de oportunidad identifican?
Bueno, antes de iniciar me gustaría precisar unas siglas o que vamos a estar trabajando durante la charla para los que no conocen pues un poquito de esto, tengan como el contexto y sepan cuando decimos CAM USAER qué es esto, ¿no? Entonces CAM nos vamos a referir a un centro de atención múltiple, USAER a una unidad de servicio y apoyo a la escuela regular, el CRIE, que es un centro de recursos para la integración educativa, bueno, así era. Y el PFC es un programa de fortalecimiento para los servicios de educación especial. Durante la charla vamos a estar dando estos términos, pero sepan el contexto de lo que significa. Y bueno, yo también hice una investigación y bueno, ahí pude encontrar que del 2017 al 2023 ha disminuido la población en los campos. ¿Por qué? Porque la idea es de que todo el alumnado ya esté incluido en las escuelas regulares. Y bueno, si hay avances en este aspecto porque pues al salir tanto el alumnado de CAM e integrarse a escuela regular, pues sí ha habido este tipo de avances. Claro que incluso en el plan y programa de de la nueva escuela mexicana, pues ya ahí enfatiza lo que es la inclusión, pues como parte de estos ejes articuladores. Y bueno, pues esto ahora sí que no nomás nos toca a lo que es educación especial, sino también a lo que es la escuela regular, el dar respuesta pues a los alumnos, a niños, niñas y adolescentes que presenten alguna condición. Y bueno, a veces pasa de que los maestros dicen, por ejemplo, la última experiencia que tuve que se publicó un libro no un manual, pues, para la atención de niños con aptitudes sobresalientes, entonces Mm. llega básica el manual y dicen, es de educación especial, cuando realmente ellos va dirigido a básica, entonces sí tenemos todavía mucho por qué hacer de esa concientización de que también les toca esta parte de la inclusión. Y Ujú. bueno, pues sí se ha mejorado, sí ha habido avances, pues como en la detección temprana, en la disminución, no tanto como eliminación, pero sí disminución. Primeramente identificar que existen y que enfrentan los Ujú. alumnos barreras para el aprendizaje y bueno, de ahí pues hacer planes pues para poder minimizarlas. La ideal es quitarlas, pero no siempre No es es tan fácil. así es. Entonces, pues yo considero que sí ha habido avances en este aspecto y bueno, claro que falta por hacer. Por ejemplo, número uno, como les decía, que yo les digo, desde básica que sepan que también les toca a los maestros, ¿verdad? Y claro que los maestros se enfrentan a la situación de qué voy a hacer o hasta dicen, es que me da miedo, es que no sé qué hacer con el alumno. Y bueno, pues Ujú. parte de eso se entiende, ¿no? Porque ellos están formados como en la currícula de básica y pues llega un alumno con alguna condición y pues sí se enfrentan a ese duelo, ¿no? De qué voy a hacer. Pero bueno, claro que es muy importante pues el apoyo de un equipo USAER, pero pues sabemos que no hay en todas las escuelas. Y bueno, el ideal es que hubiera más cobertura, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi opinión respecto a a la actualidad de educación especial. Bueno, a mí la parte que me parece interesante con relación a esto de que de repente los maestros se sientan como que el discurso inclusivo va o no va para ellos, también tiene que ver en mi investigación doctoral que hice acerca de cómo significan docentes y directivos, algo que se me hacía interesante es que no existe una correlación. Por ejemplo, si tú le preguntas a los docentes, ¿tú estás a favor de la exclusión o de la discriminación? La mayoría te dirían que no. O sea, que es una problemática que no están de acuerdo, pero no existe una correlación entre inclusión como solución a la exclusión. O sea, la inclusión, o sea, cuando yo les preguntaba como con qué lo relacionan con cuestión de especialistas, como con cuestión para, o sea, de personas muy capacitadas y demás, pero no lo ven como un remedio, un recurso como para poder, a lo mejor mitigar un poco las exclusiones o la discriminación, ¿no? Y entonces a veces creo que a lo mejor trabajarlo desde un poco desde ahí podría ser una manera, ¿no? Como de acercarlos un poquito más. No sé si hay, Así es. ajá, alguna otra opinión. Cómo es que ustedes ven el tema de inclusión?
Hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Elina y respecto a esto que usted mencionaba, la verdad sí se me hace muy interesante como yo lo veo como un divorcio que hay en educación básica entre lo que es educación especial y bueno, ya referíamos a educación básica. Somos un matrimonio, pero un matrimonio divorciado, separado, o donde cada quien va por su camino, porque desde mi punto de vista, bueno, he trabajado 17 años en USAER, entonces veo que desde lo que son jefes de sector, supervisor, no hay esa información donde desde arriba venga en cascada la información de que el maestro de educación básica es el primer promotor de la inclusión. Inclusive me atrevo a decir que a lo mejor no hay claridad en ese término de inclusión hasta muchas veces en los propios de nivel especial, ¿sí? Entonces, creo que partir desde ese concepto es de donde se va a derivar todo y que sea que no sea al contrario de la pirámide, porque aquí yo veo que como educación especial, eh, le digo, más enfocado al área de USAER, donde tengo un poco más de experiencia, veo que nosotros tenemos que trabajar los docentes y veo como que al revés, ¿no? Que nosotros tenemos que empezar de abajo hacia arriba, cuando debería de ser de arriba hacia abajo, porque ya nos ven a nosotros como que estamos imponiendo algo que es nuestra ideología y que a ellos no se les ha informado. Entonces, yo ahí es donde veo, digo, aquí estamos divorciados, somos un matrimonio, pero cada quien jalándole por su lado, ¿verdad? Eso es algo que yo siempre he comentado algunas veces con la maestra Lucy, con quien he colaborado en estos últimos años, esa discordancia que hay, inclusive al decir, sí, soy una escuela inclusiva, nada más por tener un niño con discapacidad, un niño con autismo o con otra condición, desde ahí les digo, es donde estamos mal con nuestro concepto. No nomás es tenerlo en el salón, porque ya lo tengo en el salón, ya soy escuela inclusiva y maestro inclusivo. No, ¿qué va más allá de ser de verdad una escuela y un docente inclusivo? Porque hasta en eso, entre veces el colectivo, pues es el alumno de la maestra Juanita, y pero no es mi alumno, cuando el alumno pertenece a la escuela y el alumno es toda de la escuela. O dicen, sí, ya viene el de educación especial, él tiene que dar la solución, cuando no debe decir ser así, porque somos un equipo donde todos sumamos desde nuestros puntos de vista, desde nuestra experiencia, qué vamos a hacer en favor de, ¿sí? Entonces, yo de verdad digo que, o sea, sí hay avances en la inclusión, pero sí hay todavía muchas áreas que rellenar para que verdaderamente lleguemos a lo que es la inclusión, donde la inclusión es movilizar, hacer que realmente el niño participe, donde se implique realmente en todas las actividades, no porque estás en silla de ruedas o porque tienes un trastorno que no, como el TEA, que no tolera muchos sonidos o muchos ruidos o no sé, algo así, no vas a participar en una actividad de bailable, no vas a participar en un cuento, sino buscar a cada quien qué puede hacer para poder ser integrado dentro de todas las actividades propias que lleva una escuela. Entonces digo, sí hay mucho que trabajar, pero yo lo veo desde ese punto, que debemos empezar desde arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, que yo percibo que en este momento estamos en USAER trabajando de esa manera. Sí habría que hacer como esas pequeñas modificaciones para ir orientando y cambiando también esta ideología y esta perspectiva de lo que realmente es la inclusión. Porque, como usted mencionaba, si usted le pregunta a un docente qué es inclusión, normal le van a decir, pues tener integrado a un niño con discapacidad. Si bien usted decía, no nomás son ellos, son los niños enfermos, los niños de cáncer, los niños que tienen SIDA, los niños migrantes, los niños de lenguas indígenas, que son parte de la inclusión. Entonces, ellos nomás tienen ahorita en foco a un solo gremio, a un solo grupo de niños, cuando no solamente son esos. Entonces, por eso digo que desde aquí hay que aclarar el concepto de inclusión mismos para muchos compañeros de educación especial que todavía caemos y nos encerramos a que inclusión, niños con discapacidad. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia.
Sí, coincido totalmente con Celina, que desafortunadamente todavía estamos en este asunto de ahora sí que entre la inclusión y la integración, ¿no? Y nosotros desde educación especial, tristemente. Entonces, este proceso, pues sí, ahora sí que vamos transitando poco a poquito. Yo creo que sí es importante que desde las cúpulas trabajen con los compañeros de educación regular, porque luego sí lo sienten como una imposición de nosotros para ellos. Y nosotros cuando vamos a las escuelas regulares a ofrecer el servicio de USAER, lo primero que les decimos es que nosotros llegamos sin niños y vamos a apoyar el trabajo que se hace en esa escuela. Yo les pongo, siempre uso analogías, porque creo que es lo que nos ayuda a entender esto mejor. Les digo, miren, hagan de cuenta que ustedes fueron al mandado y traen una bolsa llenísima, muy pesada. Y entonces nosotros de USAER llegamos y les decimos, les vamos a ayudar con una orejita, ¿sí? O sea, no nos vamos a agarrar toda la bolsa, sino una parte de la bolsa para que esto sea equilibrado. Y en ese sentido, nosotros contribuimos con lo poquito que sabemos, con las cosas, sobre todo en atención a los alumnos en alguna condición, y pues ellos también tienen muchos saberes. Y una cosa muy importante que yo aquí sí quiero resaltar, es que en educación especial hemos hecho muchos trabajos y tenemos muchas estrategias y etcétera, que de repente se ponen en práctica y no solamente benefician a los alumnos que están en alguna condición, sino a todos en general. Ejemplo sería PALEM, que se trabajó con los alumnos que tenían un alto índice de reprobación y discapacidad intelectual. También esto que se hizo para la estimulación temprana de los niños Down y que ahora es la base de educación inicial. Y, por ejemplo, lo que se puede trabajar con los chicos de autismo, que son los ambientes estructurados, también se puede trabajar con todos los alumnos. Esto quiere decir que no porque trabajemos una estrategia diversificada que le va a beneficiar a un alumno en particular, quiere decir que vamos a trabajar en forma individualizada, ¿no? Eso lo podemos generar para todo el grupo, ¿verdad? Pero sí, definitivamente tendríamos que trabajar más sobre la capacitación, que esa es una de las grandes pendientes y áreas de oportunidad que tenemos desde el sexenio pasado. Entonces, mientras no haya hay un libro que se llama Estrategia de Inclusión, que se publicó en el sexenio pasado y que pocos conocen, la verdad. Entonces, yo creo que necesitamos capacitarnos, tanto educación especial como educación regular, en este tema de inclusión. Y como ustedes han dicho, la inclusión no solamente compete a las personas en alguna condición de discapacidad, sino compete a migrantes, a los de LGTBA y más, y bueno, a una diversidad en donde el término de inclusión no solamente es de educación especial. Gracias. Gracias. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué programas de formación continua se ofrecen como para fortalecer las competencias de docentes actualmente? Bueno, como comenté, nosotros como educación especial tenemos parte de este programa de fortalecimiento a los servicios. Ya se tienen, ay, si no me recuerdo, como 4 o 5 ciclos escolares o 3 que nos han estado brindando capacitación con talleres, por ejemplo, pero bueno, estamos hablando que esa educación especial. Se hace un diagnóstico de esas necesidades que tenemos como, bueno, así nos llaman especialistas, pero no lo somos, no somos igual, somos compañeros. Se hace este diagnóstico y sobre eso eligen son talleres que se realizan. Por ejemplo, se nos dio taller para el autismo, para métodos comunicativos y alternativos de comunicación, para formación laboral, lo del DUA. Se nos ha dado varios talleres, más no participamos todos, solamente una población de cada zona se inscribe a los talleres y bueno, la fortuna de que las cosas sean en línea, pues se ha dado como más cobertura a la atención, o sea, que más compañeros estén inscritos en un taller. La misión de esto es decir, si tú te capacitaste en lengua de señas, tú eres como el experto en tu zona
Y si tienes algún alumno que tenga esta condición, tú tienes que apoyar a tus compañeros a capacitar lo que tú aprendiste en el taller. Entonces, esa es una forma que nos hemos como dado este trayecto pues de formación y obviamente pues los que somos de USAER, abonamos a la escuela regular. Entonces, si tú tienes un alumno con TEA de lo que yo estoy aprendiendo, pues yo comparto contigo, hacemos un trabajo conjunto y bueno, es una de las maneras que se considero que se está dando esta capacitación. Claro que falta mucho. Yo no digo que nada más se haga un curso. Por ejemplo, si tenemos un alumno con una condición, no decir, hay un curso de 3 días. No, pues no es suficiente. Y para un maestro, por ejemplo, de escuela regular, tener 3 días de capacitación, o sea, yo digo que es un trayecto formativo todo el ciclo escolar donde estemos aprendiendo, aplicando cosas, no funcionó, vamos haciendo otra cosa, porque así es esto, estar como aprendiendo con los alumnos, ¿verdad? Esa es mi opinión respecto a esto de las necesidades de formación. Y bueno, ya apoyando un poquito lo que dice la maestra Lucy, para lo que es educación básica dentro de formación continua, desde hace años se presentó un diplomado como taller de inclusión para toda educación básica y que es una de las herramientas pues que puede orientar a todo docente y que pues ustedes saben que muchas veces pues ahora sí que es decisión como nosotros docentes participar o no. Y también hubo un taller también por parte de formación continua de lengua de señas, el cual también se hizo en línea. Ese lamentablemente ya no volvió a salir, salió solamente una vez y ya no lo volvieron a generar. Y la verdad se me haría interesante que, pues ahora sí que también formación continua volviera a ofertar este tallercito que era, aunque nivel básico, pero ya nos daba un acercamiento también. Esos son los dos, talleres o diplomados que tengo conocimiento de formación continua que hablan acerca de lo de la inclusión. Y también uno de estrategias de evaluación que ofertó también hace varios años y que también ya no he visto que esté en el catálogo para poder evaluar y dar estrategias a los niños con condiciones pues especiales como la discapacidad o trastornos. Eran talleres muy buenos. Le digo porque tuve la oportunidad de participar, yo con la intención de ver, o sea, qué tanto se manejaba, pero sí el de por lo menos educación inclusiva para mí era fundamental para que todos los docentes pudieran haberlo tomado. Y tengo conocimiento que todavía está y todavía lo maneja formación continua. Muchas gracias. Gracias, maestra Claudia. Sí, definitivamente falta mucho por, ¿cómo le diré? Muchos talleres por incorporar, definitivamente. De hecho, tuvimos por allí una encuesta en uno de los consejos técnicos, así como que dijéramos qué podríamos hacer para, sobre todo para el asunto de la UCICAM, que es la unidad de servicio para la carrera de los maestros y las maestros. Y una de las cosas que decíamos era precisamente esa, que hubiera más capacitación en torno a la inclusión, sobre todo desde la Ciudad de México, y que estos cursos fueran lo suficientemente atractivos para que los docentes los tomaran en forma gratuita y además les contaran pues para las promociones, tanto vertical como horizontal. Entonces yo creo que eso sería una motivación, aparte para capacitarse o ¿cómo se dice? Por iniciativa propia, pero también con una ganancia, si me permiten el término, que pueda ayudar pues a los maestros. Y obviamente cada zona también ofrecemos de alguna manera una capacitación, precisamente porque pues hay estas pues ausencias, y si la Secretaría no las tiene, formación continua no las tiene, y la necesidad de nosotros es esa, pues la tenemos que ofrecer nosotros, no hay de otra, ¿verdad? Gracias. Gracias. Y desde su experiencia, por ejemplo, ya se están aplicando como estrategias para trabajar como con el sentido de pertenencia y la participación de los colectivos. ¿Tienen algunas como experiencias al respecto, que es como parte de este proceso de inclusión?
Si me permite, en este ciclo pasado, bueno, ya tengo 3 ciclos trabajando con una escuela aquí en la Manzanilla de La Paz, ya implementando con las maestras mucha capacitación, porque es una escuela de educación primaria, Niños Héroes, se llama aquí en la Manzanilla de La Paz, donde es una escuela que se ha integrado pues mucho alumnado con diversas necesidades. Entonces, a partir de ahí, como me tocó colaborar en esa escuela, empecé a fomentar mucho lo que son las capacidades para docentes y hacerles entender que ellas son las que pueden, que sí se puede con los alumnos y empezamos a trabajar con DUA, como lo mencionaba la Escuela Nueva Mexicana, como una respuesta a toda esta diversidad. Empecé con eso, le digo, implementar también con lo que es Index para valorar lo que son los niveles de inclusión, participando alumnos, padres de familias y maestros. Y desde ahí, la verdad, hice un estudio, el cual lo tengo redactado porque yo quería demostrarle tanto a las maestras y a los compañeros que sí se puede trabajando en equipo, trabajando en colaboración y sobre todo cuando se tiene la actitud, podemos lograr muchas cosas. Sabemos que estamos carentes pues de muchos materiales, de muchas capacitaciones, pero que realmente podemos hacer el cambio. Y les digo, esta experiencia que tuve en esta escuela la titulé de acuerdo a la nueva escuela mexicana, el asesoramiento, el acompañamiento de la USAER desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, donde le digo que puse, ahora sí que a grito abierto ahí con las maestras, meterle el DUA. Pero sí, como les digo, implicó mucha capacitación en varios puntos, desde los conceptos, desde cómo em, llamar a los niños que no están enfermitos, desde trabajar con los padres de familia con gacetas que empecé a realizar, para que se informaran, porque también ellos veían a estos niños como, pues, ¿por qué está con mi hijo? ¿Por qué le pega tanto a mi hijo? Para que pudieran entender. La verdad, no alcancé a terminar toda esta investigación, pero sí cuento con algunos elementos que rescaté de todo lo que hice y donde la verdad al final entrevisté a las maestras y yo les pedí su punto de vista y me dicen pues que están encantadas porque el apoyo que se da desde la capacitación, el asesoramiento, eso es lo que hace la diferencia. Y aquí el punto es la comunicación y que realmente los directivos permitan esos puntos de reunión para poder caminar. Entonces, a lo mejor le digo, no logramos mucho, pero ya empezamos a cambiar mentalidad, empezamos a cambiar actitudes y empezamos a ver a la aceptación de todos los niños por igual, haciendo un pequeño cambio de radical, como le digo, a nivel profesional de maestros, a nivel niños y a nivel padres de familia. Yo la verdad estoy muy contenta con ese trabajo que llevé porque dije, sí se puede cuando hay disposición y cuando hay apertura también. Y que no nada más son palabras, porque dicen, pues es que en tal país, pues sí, tienen todo bien bonito, hablas bien bonitos, maestros de apoyo, maestros de sobra, y acá pues en México nuestras escuelas que carecen mucho, no se va a lograr. Entonces siempre tenemos como esa comparativa antes de tiempo, así como dicen, lloramos antes de tiempo, antes de poder experimentar este cambio y esta implementación. Entonces, mm, yo invito de verdad a mis compañeros de educación especial y también de escuela regular a que se unan, a que este matrimonio dividido se una y van a ver que va a haber grandes resultados donde todos cooperamos porque todos somos importantes y todos aportamos desde nuestra área, de nuestra función, porque el maestro de grupo es un experto también, es un experto que nos puede dar muchas herramientas y nosotros nada más pulir, orientar y ayudar y podemos lograr muchos cambios.
Muchas gracias. Gracias. Sí, pues parte de también estas estrategias, ya lo mencionó la compañera, pues dentro de la currícula de la nueva escuela mexicana, nos invitan como docentes a hacer este plan sintético, donde nosotros plasmemos la realidad de la comunidad. Entonces, ya si no, parte también de ahí es el codiseño, hacer un codiseño más específico para ese alumno o alumna que tenemos con alguna condición. Y bueno, otras estrategias pues han sido la convivencia, el respeto, el trabajo día a día, trabajar en equipos, utilizar diversas apoyos visuales, tecnológicos, actividades multisensoriales, todo el tipo de recursos para poder apoyar a nuestros alumnos con alguna condición. Ok, entonces digamos de manera progresiva han visto que ustedes que de repente están un tiempo en las escuelas, de repente se han visto que existe como una mayor aceptación de ciertos docentes o cómo ven que, les digo, sí se están haciendo iniciativas como para trabajar un poquito también con el sentido de pertenencia, ¿no? De todos los alumnos, porque a veces sí veo como que existe como si, bueno, que entre USAER y hay ciertos alumnos, ciertas situaciones, pero a veces siento como que falta un poquito más como hacer que todos se sientan como parte, ¿no? De la escuela, que no solo pertenecen a algunos. Entiendo que han Ujú. hecho algunas iniciativas como el decir, ya no vamos a sacar a los alumnos para, pues para que no se sientan como excluidos del salón o que ellos pertenecen a otro lugar de la escuela, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Realmente ha funcionado, por ejemplo, esas estrategias de no sacarlos para que realmente se sientan como parte de esa diversidad? ¿O cómo ven esta parte de cultura en inclusión en las escuelas en su experiencia? Definitivamente es un proceso, Talía. En algunas escuelas sí se da este asunto de la pertenencia y esto que mencionas de no sacar a los alumnos, pues la realidad es que el modelo de inclusión nos dice que tenemos que cambiar las prácticas, las culturas y las políticas. Y ya en un, ¿cómo te quiero decir? Cuando una situación sea muy específica, que necesitemos retirar al alumno para llevarlo a al aula de apoyo, pero estamos diciendo que una situación extrema, te podría decir, por ejemplo, que les enseñemos braille, por decir algo, pero igual podríamos enseñarle braille a todo el grupo y no le hace daño a los demás niños aprender el braille, ¿no? Entonces, sí, esa situación de pertenencia va fluyendo y estos alumnos que llegan a la escuela, porque llegan a la escuela no porque esté la USAER muchas de las veces, sino porque es la escuela que le queda más cerca de su domicilio, ¿no? Entonces, toca la casualidad que estamos ahí y ya los atendemos y entonces ya se sienten parte de la escuela y la escuela ya los acepta como parte de ellos. Y, y yo no te digo que en todos los espacios, pero sí te puedo decir que en muchos ha sido y entonces ya participan en otras actividades, ya sea deportivas, culturales, por ejemplo, que inclusive que hasta forman parte de la escolta y eso nos da gusto porque entonces vemos que la escuela los está realmente incluyendo. Y entonces la inclusión ya no nomás es una situación educativa ¿cómo podríamos decir? Académica, sino que le compete pues a todas las demás áreas. Eso es lo que a mí me ha tocado ver. De hecho, siento, por ejemplo, que en cuestión normativa tendrían como que muchas políticas modificarse, ¿no? Me tocó la experiencia en una secundaria que de repente el director había varios alumnos con discapacidad motriz y sí los puso como en la escolta, pero él me decía, y me decía también eso, un supervisor de educación física me dice, sí, lo pueden hacer, pero al momento, por ejemplo, me decía del concurso, obviamente el concurso sigue evaluando que la escolta se vea de cierta manera y demás. Me dice, obviamente ahí no pueden ir los alumnos con discapacidad, pues porque la mayoría de las escuelas quieren ganar el concurso, ¿no? Entonces sí me hizo mucho como analizar cómo en cuestión como de normativa habría como muchas cuestiones que tendrían como que transformarse, ¿no? O sea, desde esas prácticas de la escolta, de los torneos, o sea, tendría que irse transformando, ¿no? Todo ese tipo de normatividad, ¿no? ¿Quién gana, quién pierde, cómo están las reglas, ¿no? No sé cómo vean esta situación de las políticas estatales con relación a este tema de la inclusión.
Pues simplemente en los exámenes, pues, va a haber algún examen de PITA, bueno, ahora ya hay un nuevo, y dice, no, ese día que no vengan estos alumnos, porque nos va a hacer un bajo rendimiento en las respuestas. Y si es verídico, o sea, sí, no, 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 ellos que no vengan. Entonces, pues decimos, la realidad es esa, tienen que evaluar lo que realmente está en las aulas, pero por simular, la verdad, a veces, o por dar una buena respuesta, pues mejor los excluimos, ¿no? Sí, sí ha pasado. Y en estas como experiencias también, no sé si podríamos ahondar un poquito de lo que hablamos antes de empezar como la grabación. ¿Cuáles son como entonces los principales retos con esto que veíamos que existía como más discriminación para la comunidad sorda? ¿Cuáles son los principales retos que ustedes observan con esta comunidad? Mira, Talia, el principal reto que tenemos con los sordos es el asunto de la comunicación, porque desafortunadamente es muy poca la gente que maneja lengua de señas. Entonces, esa es la base. Punto número uno. Punto número dos también, este asunto de que falta mucha información respecto a la orientación a los padres, sobre todo los padres oyentes que tienen de repente hijos sordos y les venden la idea de que lo mejor que les puede pasar es que les pongan el implante coclear y que, ¿cómo se llama? Les hagan la terapia auditiva verbal para que se normalicen, ¿no? Y entonces, por normatividad, ya ves que les aplican, cuando nacen los niños, les aplican el tamiz auditivo para ver si son sordos o no, y se gane tiempo, pues, en este asunto de la, ¿cómo se llama? De la atención, ¿sí? Pero debo decirte que había un vacío muy grande entre que a un bebé lo diagnosticaran sordo y todo ese tiempo que pasaba sin atención. Entonces, nosotros en la zona 2 estatal, en el CAMP 7, ya tenemos, ¿cómo se llama? Educación inicial, y ahí atendemos a los niños desde los 40 días de nacidos hasta los 3 años. Y ya luego también tenemos preescolar, pero también le debe de quedar claro al padre de familia que el derecho del niño sordo es aprender la lengua de señas, porque es su lengua materna. Y eso es básico. Si el niño sordo no sabe lengua de señas y no aprende desde chiquito la lengua de señas, entonces va a tener una depreciación social, lingüística, que lo va a perjudicar toda su vida. Entonces, ese es el principal reto. El aprendizaje de la lengua de señas para el niño que tiene una condición de sordera o niña, y nosotros como personas que lo rodeamos, que aprendamos de lengua de señas para poder comunicarnos con ellos. Y obviamente que haya los intérpretes para que ahora sí que en la sociedad en general, cuando él tenga que estar en algún lugar, haya un intérprete que le ayude. Entonces, eso es lo básico. Y desafortunadamente las escuelas regulares pues no cuentan con un intérprete. Yo te decía, en el 2011 se firmó la Convención de Personas con Discapacidad, México la firmó y ahí dice claramente, donde haya un alumno sordo, debe de haber un intérprete. Y la realidad es que no lo estamos cumpliendo. Y yo te puedo hablar de lo que sucede en Guadalajara, y es que actualmente nada más hay una secundaria que tiene intérpretes, que es la secundaria 20. Nosotros en nuestro camp, con énfasis en la atención a sordos, todos los maestros manejan lengua de señas. Tenemos otra secundaria que es la mixta 8, en donde hay maestros que manejan lengua de señas. Tenemos un tutor sordo, pero nada más. También está otro camp que es federal, el Sabino Cruz, que tienen atención de secundaria para sordos. Pero esto, imagínate en una ciudad tan enorme, y estamos hablando de zona metropolitana de Guadalajara, con todos los municipios que conlleva, y pues no, o sea, no estamos cubriendo la demanda de sordos. Y yo te puedo garantizar que todavía hay sordos que no están asistiendo a la escuela. Entonces, pues sí, tenemos esa deuda, la verdad. Sí, No, efectivamente, perdón, sí, algo que se maneja mucho es la sectorización. ¿Qué significa eso? Que el alumno debe estar cerca de su domicilio estudiando. Imagínense que todos pues, fueran a dar acá alcalde y normalistas de toda la ciudad, pues es imposible. Entonces tenemos que el alumno llegar a la escuela más cercana a su domicilio
pero eso se enfrenta que pues llega y lo primero es que nosotros no sabemos y no podemos, entonces pues ya no les dan esa respuesta en las escuelas regulares. Sí falta mucho, pues, como dice la maestra Celi, qué padre que se hizo a nivel capacitación básica, ese tallercito, como una iniciativa, como empezar con unos pininos, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí hay mucha necesidad de atención, y no es para los sordos, ¿eh? Porque ahorita van en aumento los alumnos con TEA, que yo digo, antes eran poquitos, ahora cada vez hay más. Y también son otra condición que debemos de tener muchas herramientas para poder dar respuesta a sus necesidades, ¿verdad? Y me quedé pensando cómo aunado, por ejemplo, a los intérpretes y estas necesidades, como pues también que los docentes, por ejemplo, puedan diversificar, ¿no? Porque a lo mejor también si la clase, ¿no? Es los docentes que solo hablan y no se apoyan, ¿no? De otro tipo de recursos, también digo, qué difícil, pues, porque el intérprete, yo recuerdo que una vez tuve un intercambio con los intérpretes de la Prepa 7 y con algunos docentes, y es que a veces los mismos intérpretes decían, había conceptos, había situaciones que de repente llevan más allá de los intérpretes, ¿no? Y entonces para el mismo intérprete era un gran reto, como ir a la par y ir entendiendo, ¿no? De todos los conceptos que estaban hablando. Y a veces lo complejo que es cuando también la clase no se apoya, ¿no? De otro tipo de recursos, ¿no? Y explicaciones que ayuden también, ¿no? No sé, por la cuestión de los tiempos y para ir cerrando, me gustaría como saber qué iniciativas, qué proyectos consideran que serían prioritarios para mejorar la inclusión. Para mí, primeramente, es dar la cobertura de los servicios de educación especial. Yo saqué un dato, lo voy a leer textualmente, que en Jalisco existen 100 centros de atención múltiple entre estatales y federales. De esos son 197 USAER y 4 CRIE. Y bueno, se da una atención a una población de discapacidad de 30,000, como lo habías comentado aproximadamente. Pero bueno, si hacemos una referencia a lo que las 13,047 escuelas de educación básica entre preescolar, primaria y secundaria, pues estos 197 USAER no son suficientes para dar esta cobertura. Entonces, desde ahí, empezar desde ahí, que exista a nivel estado. No en todos los municipios de Jalisco existe algún servicio. Normalmente aquí en la metrópoli se concentran los CAM USAER, pero en las zonas foráneas tenemos muchas carencias. Incluso, como lo comento, hay municipios que no tienen ni uno ni otro. Normalmente en un municipio hay un CAM o en otro municipio una USAER, pero es difícil que haya a veces los dos. Entonces, y hay unos que no tienen nada. Desde ahí, o sea, cubrir la cobertura, para mí sería. Y la otra, el personal docente, porque hay equipos que no tienen psicólogo, hay equipos que no tienen un equipo para la atención a la respuesta a los alumnos, y bueno, pues no hay los recursos, nada más Secretaría dice, pues no hay presupuesto, no hay plan de expansión, y pues reciclamos lo que tengamos de los que se jubilan o se dan de baja para poder dar esta respuesta, pero pues la verdad es insuficiente. Entonces ese sería una primera propuesta. La otra, pues que se rehabiliten escuelas, porque también tenemos, ya ahora con los proyectos estos de la escuela nuestra, se ha beneficiado un poquito más los CAM. Le digo yo, años que yo no sabía que un CAM le dieran recursos, y bueno, con este programa se ha favorecido un poquito más. Otra cosa esto del trayecto formativo a docentes, que no nomás quede en un curso, que quede en un trayecto de todo un ciclo escolar o más, y dar acompañamiento para que ellos también tengan esas herramientas, porque uno dice, no, pues el maestro no quiere, el maestro, pero ¿qué herramientas les damos de capacitación? La educación básica. Este es muy importante. No sé, colaborar mucho con la sociedad civil. Tenemos alumnos que van egresando de formación laboral y no tienen un espacio para incluirse en la cuestión laboral. Entonces, mucho apoyo también en la cuestión empresarial, que ellos pues también requieren de
un empleo, pues, y que pues si vemos, la verdad es minoría los que tienen esta posibilidad de poder tener un trabajo. Y bueno, pues también pues construir más leyes, porque bueno, sabemos que están en las leyes y que en los reglamentos, en las normas, pero realmente pues ahí están en la teoría, a veces no las llevamos a la práctica, realmente dar certeza, pues que no nomás porque me lo dice la ley lo voy a hacer, ya lo dijo la maestra Celia, es mucho de la disposición, del querer aprender, del querer dar, que los docentes, de esa manera pueden incluso colaborar y llegar a mejor trabajo, pues. Es lo que yo considero con materiales específicos en los alumnos y también muy importante que no se me olvide la colaboración de papás. Eso también es súper básico, porque a veces también el maestro se siente solo, dice, es que el papá no hace lo que le toca. Si cada quien hace lo que le toca, papá con lo que le toca, la escuela con la que le toca, va a haber muchísimos avances. Pero sí, también a veces, la verdad ha pasado que hay maestros que tienen hasta miedo de la aplicación de protocolos porque un niño con autismo pues se golpeó y pues ya salió golpeado y ya la mamá ya se molestó y ya quiere meter denuncias, pero realmente hay que ver qué tanto la mamá también está apoyando a su hijo para controlar este tipo de conducta, ¿sí? Entonces también entra ese juego también de los maestros que dicen el miedo a que me vayan a hacer algo, también hay que ser muy flexibles en esa parte de los protocolos. No sé, es mi experiencia, compañeras, ¿qué opinan? Totalmente de acuerdo contigo, Lucy. Yo le añadiría que ojalá que la nueva UCICAM o lo que vaya a salir tome en cuenta ese trayecto formativo del que hablas e incorpore más elementos que motiven a los compañeros de regular a transitar por este modelo de inclusión. Yo es lo que añadiría. Yo también añadiría, porque estoy de acuerdo con ustedes, compañeras, de que así como dice, pues dentro de las normas, la corresponsabilidad de padres de familia, que realmente se diera más peso sobre eso, porque sí es muy fácil decir como padre de familia, pues ahí te dejo a mi niño, cuídamelo y pues no, no se vale, como dicen, somos un equipo y todos tenemos que apoyar. Y sí me gustaría que también ese pequeño artículo que no se ve casi realmente resaltara para que vieran los padres que ellos son los primeros colaboradores en esta formación. Entonces, eso es lo que no, yo resalto, esa colaboración corresponsable de padre de familia con docente. Pues muchas gracias por sus participaciones. Y yo creo que también esto como de trabajar con los sentidos de pertenencia, a veces también hasta de los docentes con sus mismos colectivos, ¿no? A veces creo que partir desde ahí, darles énfasis, ¿no? Como dicen, de sus preocupaciones y demás, pero sí empezarlo a ver como un trabajo en equipo, ¿no? En el que todos nos apoyamos y en el que todos puedan como encontrar, ¿no? Alguna solución colectiva, ¿no? Yo sé que las problemáticas y los retos son muchos, digo, no entramos en temas financieros, de materiales, porque, digamos, todavía es un reto aún, aún mayor, ¿no? Pero yo sí confío, por ejemplo, que a lo mejor en la medida en la que también se vaya como conociendo un poco más, no solo como una cuestión de que pueda ayudarles en sus carreras a los docentes, yo a veces, muchas veces les digo, diversos somos todos, y si realmente aprendes como a trabajar para esa diversidad, hasta los alumnos están más motivados, ¿no? Situaciones como muy prácticas, como preguntar en los diagnósticos los intereses de los estudiantes y tú poner ejemplos con esos, personas que ellos siguen, con esa música que les gusta. De repente tienes hasta mejores resultados, ¿no? Más atención, más participación. Entonces, a lo mejor que lo vieran también como una oportunidad, ¿no? Para mejorar su propia práctica para todos, ¿no? Porque les digo, no solo son 3 alumnos, todos somos diversos, a veces creemos que somos como muy homogéneos, pero hacemos las pruebas y yo creo que los que van como al nivel del programa son 5 y todos los demás van en otros ritmos y niveles de aprendizaje, ¿no? Pues les agradezco mucho, no sé si quieran cerrar, decir alguna reflexión final.
Pues yo agradecer la invitación para esta pequeña charla. Bueno, ya la tomé yo como charla porque se sumaron mis compañeras que también tienen mucha experiencia. Y bueno, invitar a nuestros compañeros, tanto docentes como de educación especial, a siempre innovar, a siempre buscar herramientas. Ahorita tenemos el beneficio de la tecnología, de que incluso yo puedo escribir, tengo un alumno así, así, dame sugerencias y nos brinda sugerencias, o sea, que no nos cerremos las puertas a decir no puedo, no sé, qué voy a hacer, porque tenemos muchísimos recursos para poder, dar respuesta a estas necesidades de nuestros alumnos. Esa es mi invitación. Gracias. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Gracias, Talía, hasta gracias, luego. Lucy, gracias, Elina, hasta luego. Gracias a